Mi nombre es Óscar Vázquez Solís y vamos a hablar sobre el fenómeno de la interculturalidad. El caso que he escogido es el conflicto de Israel con Palestina y vamos a hablar sobre sus causas. El periodista austriaco Theodor Herz dio inicio a un nuevo movimiento conocido como sionismo, el cual proponía la creación de un Estado judío en el territorio palestino, considerado como el antiguo hogar. El movimiento sionista fue recuperado por grupos de judíos británicos, quienes empezaron a comprar tierras en Palestina, promoviendo la migración masiva de los judíos de todo el mundo, lo que se intensificó cuando el Imperio Británico se anexó a Palestina tras la Primera Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos que se habían quedado sin hogar por las persecuciones de los nazis que ordenaba a Hitler que los capturaran y los llevaran a los campos de concentración, obtuvieron apoyo de la ONU y de la URSS para instalarse en Palestina, y para 1946 había cerca de 600.000 judíos en el territorio, casi todos de origen polaco y alemán. Etapas de crisis. En noviembre de 1947, la ONU decretó la división de Palestina en dos regiones de igual tamaño, una árabe y una judía. Sin embargo, el 14 de mayo de 1948, los británicos se retiraron del territorio y se fundó el Estado de Israel en contra de los designios de la ONU. En apoyo a los palestinos, Egipto, Siria, Transjordania, Irak y Líbano invadieron a Israel, pero fueron derrotados por el nuevo Estado que expandió su territorio 50% más sobre la Palestina árabe. En esta imagen podemos ver cómo Israel fue invadiendo a Palestina casi en su totalidad en los últimos años. Vamos a hablar ahora sobre los hechos más importantes de este conflicto. En 1964 se fundó la Organización para la Liberación de Palestina, una coalición árabe política y militar. En 1967 volvió a estallar un nuevo conflicto, conocido como la Guerra de los 6 Días. El enfrentamiento se dio entre Israel y la coalición árabe de Jordania, Irak, Siria y Egipto, por el dominio de la península de Sinaí. El Estado israelí fue el vencedor y se quedó con la península, además de la Franja de Gaza, Cisjordania, todo Jerusalén y los Altos del Golán. La participación de la superpotencia americana y de la ONU en la guerra protegiendo a Israel provocó que los países árabes, en solidaridad con Egipto y Siria, organizaran un embargo petrolero en 1974 y 1973. En 1982 estalló un nuevo enfrentamiento de Israel contra el Líbano y la OLP, el cual se ha mantenido hasta la actualidad. Israel y la Autoridad Nacional Palestina se reconocieron como estados legítimos y prometieron detener los enfrentamientos. Sin embargo, las tensiones continuaron y se reavivaron cuando el ex militar israelí Ariel Sharon se convirtió en el primer ministro de Israel en el 2006. Tras la muerte de Yasser Arafat en el 2004, el grupo político, militar y religioso Hamas tomó el poder en el 2007 y tiene como fin unificar los actuales territorios de Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza bajo un Estado árabe. El sincretismo es la forma en la cual se concilian doctrinas como consecuencia de intercambios culturales. Existe el sincretismo religioso, que surge como intercambios culturales entre pueblos. Un ejemplo de esto es la devoción a la Cruz de Mayo. Otros ejemplos son las adaptaciones a las prendas de vestir en diversos lugares de nuestro país, que tomaron como ejemplo los modelos españoles. La importancia de la cultura desde el punto de vista semiótico. Es importante porque genera signos y estos signos a su vez generan un significado. Significan algo para ese grupo social, algo que los caracteriza o identifica.